Hola a todos ustedes, es un gusto y un placer saludarles nuevamente. Yo soy Raúl Askenazi y esto es una edición más de lo que ustedes ya conocen, Sin Pelos en la Lengua, con el rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinaí en México, Jajam, donde hablamos de temas que a lo mejor no muchas personas se atreven a hablar sin pelos en la lengua, así que todo mi agradecimiento y bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí, Jajam, y para todos sus temas, el día de hoy voy a poner un tema sobre la mesa que va a hacer arder este set. Literalmente vamos a hablar, o tendríamos que hablar sin pelos en la lengua el día de hoy. El tema del día de hoy es, ¿cuál es la línea que divide entre lo recomendable, Jajam, y el fanatismo? Es algo que se da mucho hoy en día, ¿no? Díganos qué es recomendable y qué ya no es recomendable, porque ya cruzaste esa línea y entonces ya es fanatismo. ¿Qué tema? Bueno, yo creo que ahora sí pusiste el dedo en la llaga de un problema que existe hoy en día en el mundo judío. Muy actual. Pero muy actual. Y considero que es muy, pero muy importante definir correctamente esa línea, porque mucha gente con muy buena intención, a veces de hacer algo bueno o algo mejor o algo de más, creyendo que lo está haciendo, según nuestras fuentes, pueden estar pecando, no solamente con estar haciendo algo mejor. Y muchas veces en cosas que son importantes, esmerarse en hacer de más, pues esas cosas se dejan de lado. Okay. Entonces, qué irónico. Mira, sí, ¿no? Qué irónico. Y me lo habías mencionado en la semana. Sí. Me sugeriste este tema y por eso mismo, esta vez ahora sí me vine preparado. A ver. Y traje una ponencia que yo había preparado hace un tiempo. Okay. La verdad hice sobre este mismo tema. Sobre este tema, sí. Hice una investigación muy, pero muy a fondo, buscando en todas las fuentes, desde la Torá hasta todos los comentaristas, como se llaman Rishonim, los de los primeros, Aharonim, los últimos, todos los grandes rabinos, para ver qué opinan. Y descubrí algo que no se conoce tal vez en la sociedad, que no todos los que se llaman comúnmente en los términos halágicos, ¿no? Jumbrá, que es el más estricto, no siempre es bueno. Okay. Me refiero, hay veces es hasta prohibido y hay veces que sí, que es recomendable. Okay. Y por eso sí me gustó mucho el título, la línea que divide, que define cuándo es recomendable y cuándo no. Okay. Y cuando no se convierte ya en algo que es contraproducente, que sería fanatismo. Sí. Y lamentablemente ahí sí entra en fanatismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de fanatismo o oscurantismo? También podría ser una definición. Que obviamente es algo negativo, ¿no? Sí, extremismo, exageración. ¿Cuál es? El oscurantismo, yo creo que es el término tal vez más correcto. ¿Qué significa oscurantismo? Algo oscuro, que no razono, no lo veo. Es decir, como es algo irracional, es cuando de forma oscura, sin entender, sin conocerlo, hago. Lo que carece de claridad. Carece de claridad, ¿no? Exactamente. Y eso, de ahí sale el fanatismo. Claro. Es decir, ciegamente, fanáticamente, hago algo, si no puedo creer que es bueno. Es como en el terrorismo. ¿Por qué lo llamamos a los terroristas fanáticos? Porque ellos se cegan. Argumentan, no, estoy luchando por una causa, estás asesinando hombres y mujeres y todo, pero... Es decir, no ves la lógica. No ves exactamente lo que es importante, obviamente sin comparación, ¿no? Sí. Sin comparación, pero muchas veces llega a suceder que yo creo que me estoy cuidando de algo más y le hago daño al otro, un ejemplo, y a veces en vez de hacer algo bueno, estoy pecando y no era mi obligación hacerlo. Entonces entra en falta de conocimiento, oscurantismo y racionalidad. Si tendríamos un poquito de razonamiento, entenderíamos que a lo mejor lo que estamos haciendo no es hay veces sí, hay veces no, pero hay que definir. Entonces, ¿cómo podemos saber? Realmente, ¿cómo se puede saber cuándo es bueno y cuándo es malo? Hay que puntualizar que esto del fanatismo que está hablando es en ocasiones y en su mayoría de las veces es sin mala intención, ¿no? Es correcto. O sea, en la mayoría en ocasiones gente no es malintencionado. que creen que están haciendo lo correcto. Pero también quiero hacer, antes de entrar en el tema de lleno, quiero hacer una aclaración muy importante.
no todo lo que cualquier persona puede definir como fanatismo es fanatismo, porque muchas veces para una persona que no lleva la religión o no la conoce de cerca, puede decir, bueno, cuidar Shabbat es fanatismo, es algo de los tiempos de antes, o claro. Por no conocer. Un ejemplo, como mucha gente dice, en los tiempos de antes, que era trabajo prender fuego con 2 piedras, entonces era necesario para descansar. Pero hoy en día que no, entonces hoy hacerlo es fanatismo. Es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento decir que eso es fanatismo. Sí, ¿por qué? Porque la idea de Shabbat no es el trabajo físico, el esfuerzo, es la creatividad. Un ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Es un tema muy complicado. Me imagino que por eso preparó esta ponencia, porque es un tema que exige mucha seriedad y responsabilidad. Mucha responsabilidad, mucha investigación y basarse en las fuentes. Por eso mismo estoy diciendo, ni yo ni cualquiera puede definir y decir esto es fanatismo, claro, esto no. Por eso me remonto a las fuentes de la Torá, del Talmud, de los Nidashim, de los grandes sabios, que definen claramente. Claro, eso sí nos da claridad. Vamos. Exactamente. ¿No? Es lo que nos da claridad y deja el oscurantismo de lado. Sí, cuando no se hace, yo creo que es hacer mejor, hacer esto es hacer mejor, entonces ahí sí se llega en el fanatismo. ¿Arrancamos? Ahora sí. Después de esta introducción que es muy importante para no confundir, ok. Yo lo que hice es una lista, un filtro, que cuando una persona quiere hacer algo de más, pero primero voy a definir qué es de más, es decir, que cuando entra en el término halágico, como dije, jumbra, y cuando no entra en eso, me refiero a ese error. Okay. ¿Qué significa de más? Según la ley, según la Torá, está permitido. Incluso hay reglas que establecieron los Jamim, nuestros sabios, hay reglas de la Torá. Si está prohibido por las reglas de los sabios, también está prohibido. Okay. Pero hay cosas que según la Torá y según los Jamim está permitido. Okay. Pero yo, porque hay alguna opinión, aunque no quedó la halajá, sí, no queda la ley, la conclusión de esa manera, o un sentimiento que tengo de que puede haber alguna prohibición en eso, yo decido prohibírmelo y hacer más allá de la ley, más allá de la halajá. ¿Okay? A pesar de que esté permitido de la Torá y de Jajamim, sí. Yo doy un paso extra. Un paso extra. ¿Cuándo puede ser la razón? Porque igual algo se permitió eso, pero podría estar prohibido, que se tuvo que permitir, claro, por decir algo así. Pero la decisión de hacer ese paso extra, quiero entender, ¿es mía? Es decir, ¿yo decido con mi intelecto lo que pienso? ¿O es una decisión que tomo en base a lo mismo que escriben nuestros sabios? No, que ellos me dicen. Ahí voy, por eso, ahí voy. ¿Dónde está la decisión? Por eso, ahí quiero diferenciar. Esta decisión de hacer algo de más allá de la halajá, eso se llama jumbra. Correcto. Pero muchas veces, si no está bien definida la halajá, la ley, hay 2 opiniones, ¿sí? Y tengo en quién basarme para permitirlo, porque hay una opinión que lo permite. Ahí, yo por las dudas, digo, mejor hago la más estricta. Eso sí tiene sentido, porque realmente no está definido. Okay. Ahí tal vez está correcto, y ahí hay reglas en eso. Un ejemplo, si la discusión que hay, una discusión pareja, no alguien que no tiene fundamentos o no está al nivel, opina contra alguien con mucho más conocimiento, eso no se considera una dispareja, no toma relevancia. Estamos hablando de una discusión de los Rishonim, de los principales comentaristas del Talmud, así que es algo parejo. La regla en eso es, si es una discusión o una duda en algo de la Torá, en una prohibición de la Torá, tengo obligación de hacerlo más estricto. Como no está definido, yo no lo sé, tengo que inclinarme a lo más estricto. Si es una duda en algo que establecieron, una ley que establecieron los Jamim, nuestros sabios, la regla es, voy a lo más ligero. Porque ellos mismos lo establecieron así, que cuando tenemos una duda en algo de los Jamim. Bueno, hay más detalles. Muchos detalles. Sí, cómo definir. Quiero estar hablando la visión general ahorita para entrar. Pero vamos a hablar cuando no es este caso, cuando yo quiero hacer algo
más allá de la halajá. La halajá sí está definida, no en el caso que hay discusión. Ahí en el caso que nos dijo no está definida la halajá. Hay reglas, sí, si es de la Torá, tengo obligación de ir a lo más estricto. Y si es de Jajamim, a la parte ligera. Ok. Pero ¿qué pasa cuando sí ya está establecida? Ya está definido, ya está la halajá. Ok. Aquí, si yo quiero hacer igual más estricto, tengo que pasar por un filtro y ver. En primer lugar, aquí es justamente pues una ponencia que es Matay Mitzvah Leahmir, cuando es mitzvah de hacer jumbra, de hacer demás. Matay Asur. Fuerte, cuando es prohibido. Prohibido. Hacer esta parte estricta. En primer lugar, si yo quiero hacer algo de más o indicar como rabino o cualquier rabino que va a indicar, alguien me consulta cómo debo hacer esto, de esta manera o de la otra. Entonces, si lo que voy a determinar es algo más allá de la halajá, el Shulchan Aruch, cada uno según sus fuentes, por decir, los Sefaradim rigen bajo el Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, los Ashkenazim rigen bajo otras reglas, Ramá, no importa. Pero según el reglamento de cómo debo comportarme, está permitido y hay una recomendación o cabe tomar en cuenta la opinión de los Ashkenazim o otra opinión, tengo obligación de decirle a la persona que me pregunta, según la halajá, está permitido. Esto lo puedes tomar, por decir, según el reglamento. Ahora, existe la recomendación, aquí viene porque hay ciertas opiniones, te puedo recomendar que no lo hagas y tú decides. Pero si yo digo, está prohibido, eso está prohibido. Sabiendo que está permitido. Sabiendo que está permitido. Estaría mintiendo, ¿no? El rabino en ese caso estaría mintiendo. Pero implica también otras cosas más, no nada más mentir. Puede hacer un daño al otro, me refiero, puede tener repercusiones negativas. Y hay varias cosas. Justo voy a empezar leyendo. ¿Qué responsabilidad? Sí, un ejemplo. Dicen nuestros sabios, dicen en el Midrash, el famoso suceso de Adán y Javá, cuando Dios les prohibió comer el fruto prohibido. Y comenta, ¿qué dijo Javá cuando la serpiente le preguntó, la incitó, le dijo, Dios nos dijo, así dice textualmente, amar mi pería a esa sherbetó hagan, del fruto que está dentro del jardín, amar Elohim, dijo Dios, lo togelu mimenu veloti geubo pentemutun. No comerán ni lo tocarán por si se van a morir. ¿Cuándo dijo Dios no lo tocarán? Dios le dio la orden claramente que no puede comer, no tocar. Y según ahí comenta el Midrash que la serpiente la empujó que lo toque y no pasó nada. Entonces ya cayó en su trampa. Claro. Ella misma se envolvió. Y ya ves que no pasa nada, entonces uno mismo se engaña y dice, bueno, entonces es lo mismo comer. Cuando le exageró, salió al revés. Y ahí dicen nuestros sabios, Kola Mosif Gorea, el que le agrega, le está quitando, perdiendo. Porque no es real. Y así llega a pasar en muchos casos que uno a veces por querer agregar después sale contraproducente y cosas al menos. Pero de todos modos, igual no se permite de ninguna manera decir algo incorrecto. Okay. Y decir, entonces eso es punto número uno. Si alguien te va a preguntar, tú tienes que tener bien claro qué es la halajá y qué es lo recomendable y así transmitirlo. Y aquí entra otra cosa que quiero leer aquí, una fuente, que también, si yo prohibí, además que no puedo mentir y no decir, como vuelvo a repetir, si cabe hacer esa jumbra algo de más, puedo decir, está permitido y es recomendable hacer eso es totalmente válido. Pero si no lo hice así y lo transmití con una prohibición terminante, vamos a leer algo, les voy a leer aquí una fuente, uno de los mefarshim, comentaristas muy importantes, se llama Ale Tamar, que cita el Talmud, el Tratado de Yerushalmi y Torat Kohanim, dice así, una frase que la decimos en el día de Kippur cuando estamos confesándonos, pidiendo perdón a Dios. ¿Y cómo decimos? Que es el mismo texto que lo trae de ahí.
Mashe asarta Itarti. itarti. Masheitarta asarti. Mashe itarta asarti. Mashe timeta tiharti. Mashe tiharta timeti. ¿Qué significa? Vamos a explicar. Le estamos confesando y pidiendo perdón a Dios. Oye, lo que tú prohibiste, yo permití. Lo que tú permitiste, yo prohibí. Lo que tú impurificaste, yo purifiqué y viceversa. La pregunta es, bueno, ok, entiendo que hice un error de permitir lo que tú prohibiste, ahí entraría en reformismo. Claro. Pero si ¿por qué estoy confesando y pidiendo perdón? Lo que tú permitiste, yo prohibí. Quise ser más estricto. Es algo No hice bueno. nada malo, al No hice contrario. nada malo, le prohibí a alguien que para alejarlo más y así. ¿Por qué estoy pidiendo perdón? Pero aquí hace una pregunta. ¿Por qué lo dice? Porque así dice, también una petición, hay un rezo que lo trae en el Yerno que dice, Shelone Esoreta Mutar Veonatire Isur, que no prohibamos lo permitido y no permitamos lo permitido. Pregunta, ¿por qué dice primero no prohibamos lo permitido? O también en la confesión, lo que tú prohibiste yo permití. Da a entender que eso está en primer lugar, que es más prohibido eso. Claro. Pues al revés, es más Debería ser prohibido al revés. permitir lo prohibido. Ok, y menciona aquí lo que dice también en el Talmud, que la Torah dice, Vesivá Cohen ufinu et habait. Cuando el Cohen, en los tiempos del templo, iba a checar a ver si había una casa que tenía manchas y que había de destruirla porque tenía una impureza, Impurezas. dice, el Cohen ordenaba, antes de que él llegue, ufinu et habait, que saquen todo lo que haya de la casa, hasta los vasos, los detallitos pequeños. ¿Y por qué hacían eso? Dice, porque hasta la Torah hasa al mamonam shel Israel. Dios se preocupa y le importa sobre el valor, el dinero de Israel. Si va a hacerlo, va a impurificarlo. Cuando ya están adentro, va a perder todo eso, se purifica. Entonces, antes de dictaminar, que quiten todo. Rescata. Dice, afilo al pajim tanim, que dice, aunque sea algo que vale centavos, algo pequeño, Dios se preocupa. Por lo tanto, miren lo que dice aquí. Nimsa, shematir et aisur, lo leo textualmente para que vean la fuerza, no lo estoy diciendo yo. En lo de la verá ben adam la makom. El que permite lo prohibido. El que permite lo prohibido tiene un pecado hacia Dios, obviamente que es muy delicado. Permitir lo prohibido, como dijo, es casi reformismo. Ok, pero le está pecando a Dios. Abalimoser et amutar, pero si está prohibiendo lo permitido, tiene doble, dice, y eso verá que fulá, doble pecado. Uno verá hacia Dios, porque estás cambiando, estás mintiendo, estás cambiando lo que Dios dijo, y la otra es hacia el otro, porque por lo general le provoca o una pérdida económica que se estás causando. Si yo te digo esto está prohibido, lo tienes que tirar, o un esfuerzo de más, o que te prives de algo, entonces te estoy haciendo un daño. Y tú te estás basando en mí. Por eso dice el Aletamar, por eso primero dice en el Talmud, le pedimos perdón a Dios, o le pedimos también, cuídanos que no prohibamos lo permitido, ni permitamos lo prohibido. Sale más grave. Lo que pensamos que era menos grave, sale más grave. Entonces a veces uno dice, no, pero yo para hacérselo más estricto, cuidado, no eres dueño de la información, dile exactamente lo que es y puedes recomendar. Si ya recomendaste, él decidió, el que toma la decisión, no el yo que toma la por ti. decisión, si quiere gastar más dinero y esforzarse más, yo no le provoqué eso, Claro. no es mi responsabilidad, entonces ya no tengo un pecado hacia el prójimo de provocarle un daño. Pero si entra en recomendación, aunque si él toma esa recomendación, se va a generar un daño. Si entra en recomendación. Ahí sí puedo recomendarle, porque si hay un sentido, Vas a alguna gastar base. más, no importa, Sí, pero hay pero sentido. eso lo decidió él, no le mentí yo. Pero si yo te miento, es lo que quiero entender, quiero concluir esta parte. Si yo te miento y te digo directamente que está prohibido algo que está permitido, y esa parte te va a generar un gasto más, un esfuerzo más, un sacrificio más, yo soy responsable. Es responsable, sí. Y entonces, al yo ser responsable, yo tengo un pecado, es como si
si te robé, en cierto modo. Pero Porque, que él lo haya hecho está mal. Yo quiero llegar a eso. Perdón. Que él lo haya hecho eso vamos a seguir el filtro. Vamos a ver, el primer punto, recién estoy en el primero. El que está mal es uno. No, espera. Yo sí estoy mal en haberle dicho eso. Pero si él al final lo hizo... Si por recomendación... No, sin recomendación. Si fue recomendación y él decidió, ya dijimos que está correcto, tanto del rabino del que se lo dice como el que lo hace. Si yo le mentí y le dije directo está prohibido y no le dije que verdaderamente está permitido. No se lo di la recomendación, le dije directo prohibido. Ya no yo cabe, estoy mal, sí, pero él lo hizo. Pero no cabe si está mal o bien, no sabía. No cabe ni mal ni bien porque él no sabía, hizo lo que le dijeron. Ahí no tiene. Ahí incluso, si le permitía algo prohibido, ahí tampoco tiene responsabilidad. Bueno, en cierto modo, a menos que tenía posibilidad de estudiar y todo. Si él se basó en lo que un rabino le dijo, también le estoy quitando. Responsable. Pero bueno, eso no cabe ahí. Seguimos adelante. Eso es el primer punto que hay que pasar en el filtro. Está duro. Sí, que las cosas como son, hay que saber lo que se llama alajá, como aprendemos, lo que es la prohibición de Dios tocar, no comer, y si quiere exagerarle, no diga en nombre de Dios que dijo no tocar, porque eso lo lleva a otra cosa. Antes de pasar al siguiente punto, ¿por qué, si está tan claro, se ve muy claro, ¿por qué cree usted que una persona responsable de transmitir Torah? ¿Por qué cree o con qué argumentos actuaría erróneamente de decir directo la prohibición sin la recomendación? Es decir, ¿existe algún argumento que justifique esta manera errónea de actuar? Mira, sí existe varias razones. ¿Justificable? No, yo a mi criterio no lo considero justificable, pero hay gente que sí lo considera así justificable. Pero sí hay argumentos. Bueno, los argumentos son muy comunes. Uno piensa mejor para que no se abra más y mejor que lo haga más estricto, pero igual la ley es la ley y no puedo manipularla. Otra es lo que se cree en la sociedad, y yo no quiero decir algo diferente, me van a criticar. Hay desde buenas intenciones hasta personales, egoístas, de decir mejor, o hay veces si no estoy muy seguro, es muy fácil. Más fácil decir. Siempre lo digo. Es menos responsabilidad para mí. Exactamente, pero eso tampoco, no le quita a uno la responsabilidad. Sería mejor decir no sé. Sería mejor decir no sé, pero hay veces es difícil decir no sé, entonces a veces se dice, y yo siempre digo algo muy fuerte, ¿no? ¿Tú alguna vez oíste que descalifiquen a un rabino porque prohibió algo permitido? No lo descalifican. No. Se equivocó. Pero si prohíbe incluso algo permitido, pero que no es lo aceptado, ya lo descalifican. Entonces, ¿quién quiere meterse en esos problemas? Mejor digo, no se puede. No estoy acusando, no estoy diciendo. No, para nada. No estoy hablando de nadie en particular. No, hay son los argumentos que diferentes hay quien lo hace así, usan. Hay quien tiene buena intención, hay que cree que si alguien, hay una opinión, aunque sea en letras pequeñas, ya hay que decir que no se puede, aunque no es así, hay que decir la alajá. A veces ese es el criterio del jajam. Sí, el criterio de ir pero más a veces estricto, sí tienen intenciones y hay veces no quieren meterse en problemas. Hay diferentes, así, pero mira, lo que yo veo que ya el tiempo que acostumbramos ya se está acabando y todavía no empieza. Es que es un tema de verdad muy importante, porque sí es bueno, y todavía no llego, cuando es recomendable. Hablar en la práctica ya. ¿Cuándo es recomendable hacer de más? Hay recomendaciones muy importantes, está en el Talmud, que es mejor hacer jumbrado de más, pero quiere decir cuándo. Y la verdad les quiero pedir un favor, que por favor no oigan solamente este número, esta entrevista, sin oír la segunda. ¿Eso quiere decir que va a haber una segunda de este tema? Me comprometo que la próxima sesión tiene que haberlo. Es segunda parte, porque no dije cuándo sí, cuándo no, y la verdad lo estamos dejando el tema muy a medias. Se van a quedar solamente con un punto. Hay muchas situaciones donde realmente es bueno procurar esforzarse de hacer de más. Hay que definirlo. Yo hice una investigación y, como dije, vuelvo a repetir, toda la investigación está basada solamente en fuentes fidedignas, aceptadas por todos, del Talmud, de los Midrashim. No, aquí en un tema tan delicado y tan polémico, no diría ninguna opinión personal, me refiero, si no está fundamentado. Entonces sí pido, por favor,
que ya es un compromiso, que la siguiente sesión va a ser continuación de esta. Es una cita que tenemos ya. Es una cita que tenemos. Rabino Toval, un servidor, y la audiencia, si Dios quiere, la siguiente. Es decir, la edición inmediata será la continuación. Entonces esto viene primera y segunda parte unidos. Va. Sin eso no se podría concluir. Estoy de acuerdo. Pido por favor que no tomen conclusiones de un solo punto que analicé. Ya está. Okay. Pues bueno, Jajam, muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí esta entrevista. Valió mucho la pena para, por lo menos, como bien dijo, empezar a cimentar las bases de este tema, que hay que tomarlo con tanta seriedad y responsabilidad. Le agradezco mucho y bueno, tenemos una cita aquí en breve, si Dios quiere. Gracias a ustedes, querida audiencia. Yo les recuerdo que yo soy Raúl Askenazi y recuerden, en esta mesa solamente se habla sin pelos en la lengua. Muchas gracias.